Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este reno cuelga puerta. Es un reno completo, miren por acá también pueden ver hasta los zapatitos, los brazos, todo se los voy a compartir en este video, en este paso a paso. Espero que me acompañes hasta el final para que aprendas a realizarlo junto conmigo. Quiero agradecer a las personas que se encuentran en este momento en el chat, a todos los miembros, a todos nuestros suscriptores por su apoyo y por su cariño. También a las personas que han comprado nuestros moldes, nuestras revistas, mil y mil gracias por su apoyo. Y esperamos seguir compartiendo mucho más. Bueno, empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de materiales que necesito para realizar este cuelga puertas. Aquí tengo fieltro en color rojo, en color café oscuro o marrón oscuro. Tengo fleece en camel y en este color que es como un blanco crema, un blanco cremoso. Y aquí también tengo uno estampado. Puede ser del que encuentren, ¿sí? Ya sea fieltro o que le dicen fieltro o que le dicen pañolensi, uno que es estampado con motivos navideños. Peluche, este es peluche ovejero, entonces un poquito, si no tienen de este mismo, el que tengan les va a servir. Yo en otros videos les he enseñado que el peluche que tengan les ayuda. Algodón de relleno y los correspondientes a los colores que vamos a trabajar, alfileres, agujas, tijeras, regla, botones, rubor, silicona caliente, sí, muchas cositas que de pronto tenemos. Ojitos tengo de estos 3D o los que son como cascaritas, ya les muestro, cualquiera de los dos. Listo, me imagino que en la foto de inicio lo vieron, entonces ya mirarían cuál elegí al final. Listo, recuerden igual que si de pronto me falta algún material que de pronto no les haya nombrado, en la descripción, allí debajo del título donde dice más, dan más y ahí les va a salir toda la información en cuanto a la lista de materiales y el enlace donde encuentran los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que vamos a trabajar, pero recuerden que igual en los moldes siempre les dejo todo detallado. Aquí tengo, por ejemplo, para el gorro 2 piezas, la utilicé en este fieltro así navideño y brillante, o como el que les mostré al principio entre los materiales. Para la cabeza son 2 piezas, para el cuerpo son 2 piezas, para la trompa son 2 piezas, los zapatos, cascos o pies son 4 piezas, para las manitos son 4 piezas, las astas, cachos, como también se le llaman, 4 piezas, las orejas 4 piezas y la nariz 1 pieza. Para lo que va a ser digamos que el largo de las piernas o los brazos, vamos a utilizar de este cordón artesanal, aproximadamente 1 metro. En los materiales no se los mostré, pero esto es lo que va a hacer parte de las extremidades del reno. ¿Listo? Entonces 2 costuras o 2 puntadas básicas que son las que vamos a utilizar. Puntada recta continua tipo máquina y la puntada festón. Igual yo les voy mostrando en el transcurso del video para que sepan cuáles son. Hay algunas piezas que no tienen tolerancia para las costuras, como son los zapatos, los guantes, las astas y la nariz. Y del gorro, que es la parte del cuelga puerta, la que tiene que ver con la circunferencia, allí no se deja costura y tampoco en la base. Listo, por ahora estas son las piezas. Lo que corresponde a bufandas o cosas decorativas se las voy enseñando en el transcurso del video. Bueno, voy a iniciar entonces con la cabeza. Como les indiqué ahora, la puntada que voy a trabajar es puntada recta continua tipo máquina. Si me preguntan si lo pueden hacer a máquina, por supuesto que sí, pero también yo explico a mano para que vean que no hay diferencia y se puede lograr el trabajo que ustedes quieran, así no tengan una máquina. ¿Listo? Entonces aquí voy a coser por todo este contorno, inicialmente todo este contorno, luego daré vuelta a la pieza cuando sea el momento de dar vuelta a las piezas. Bueno, entonces así es la pieza de la cabeza. Luego le daré vuelta, lo relleno y lo sello. Y voy a hacer lo mismo con las piezas que corresponden a las orejas. Voy a coser por todo el contorno
Y la parte recta por ahora no la voy a sellar ni nada porque debo darle luego vuelta a la pieza. ¿Listo? Entonces por ahora solamente aquí en el contorno, nada más en el contorno. Ya también cosí lo que corresponde a las orejas. Llegará el momento en que le doy vuelta a la pieza y para empezar a armar. Listo, cuando sea el momento les muestro. Solamente por ahora estamos cosiendo. Aquí lo que sigue es el cuerpo, pero el cuerpo tiene las extremidades y hay que cortarlas de una vez y unirlas de una vez. Para los brazos corté piezas de 17 centímetros y para las piernas de 22 centímetros. Listo, para que lo tengan pendiente, lo tengan en cuenta. A esto aquí está al revés, entonces quiere decir que estas piezas las voy a poner acá en la parte interna. Si lo quieren más delgado lo pueden utilizar más delgado, ¿sí? Ya va por decisión de cada uno. Y esto lo voy a introducir así para que me queden ya de una vez cuando yo los vaya a coser, me queden ya dentro las piernas y los brazos. Entonces aquí estoy introduciendo las piernas. Listo, puedo ponerlas juntas, puedo ponerlas separadas, como ustedes prefieran. Ahí creo que se ve, listo. Voy a poner así y lo voy a sujetar con alfileres. Y lo mismo con los brazos. Y coso por todo este contorno, excepto la parte recta que es el cuello. Pero de resto sujeto todas las piezas para empezar a coser. Bueno, ya lo cosí, como pueden ver, por todo el contorno, como les indiqué, se hace puntadas donde está el cordón. Si quieren, el cordón puede ser un poco más delgado y pueden hacer un nudo y eso quedaría pues mucho más firme, pero yo lo coso y también va a dar el mismo resultado. Listo, entonces miren cómo queda. Lo ponen lo más derecho que se pueda. Mi cordón, como es grueso, yo en últimas lo introduje todo para que no me molestara y no se enredara con el hilo. Y miren cómo queda. Ahora les muestro cómo lo voy a poner al derecho y cómo quedaría. Ahora lo que voy a trabajar son todas estas piezas, como los guantes, los zapatos, las astas con puntada festón. Entonces, por ejemplo, aquí ya empecé la bota. Aquí lo hice con otro color, un poquito más claro, el marrón, el café, para que quedara también decorativo y se notara la costura. Entonces voy a hacerlo por todo este contorno. La parte recta no, porque por allí es donde voy a introducir luego el cordón del cuerpo. Bueno, ya cada una de las piezas que les indiqué las cosí con la puntada festón. Si de pronto no les dije cuál era la puntada, es esa, festón. Dejo abierto en las partes que son rectas porque por allí luego voy a rellenar. Listo, aquí están también las botitas, están las botas
también cosí por todo el contorno y dejé la parte superior abierta para luego rellenar y poner el cordón. Y los cachos o las astas también dejé abierto porque las voy a rellenar un poquito y eso permite que quede todavía mucho más lindo el muñeco. Cuando sea el momento de rellenar, pues ya les mostraré también cómo van quedando. Por ahora voy a trabajar la trompa. La trompa la voy a coser con puntada recta, continua, tipo máquina. La voy a coser por todo el contorno. En esta ocasión no voy a dejar como en otras un espacio para dar luego vuelta a la pieza, sino que voy a coser todo y luego haré una abertura para dar vuelta. Y esa abertura no se va a notar porque va a quedar en la parte interna de la cara del reno. ¿Listo? Lo voy a hacer así por cambiar un poquito la técnica y mostrarles otra opción para hacerlo. Entonces vamos a ingresar aquí, aguja, hilo, un buen nudo. A mí me gusta hacer siempre buenos nudos y coser por todo el contorno. Ya las piezas que nos faltan son muy poquitas. Está la nariz, que les mostraré ahora cómo la voy a armar, y por supuesto el gorro. Bueno, ya lo cosí por todo el contorno como les indiqué, y luego hacemos un corte, puede ser por aquí unos 2-3 centímetros, damos vuelta a la pieza, rellenamos y sellamos. Ahora voy a trabajar la nariz así en color rojo. Si quieren lo pueden hacer en otro color, en color marrón puede ser también, pero el rojo le da mucha vida al rostro. Lo que voy a hacer entonces es coser puntada recta pero intermedia. Entonces, como pueden ver, voy introduciendo, lo hago así por todo el contorno, por toda la circunferencia. Luego pongo un poquito de algodón de relleno, sello y listo. Me va quedando como una especie de pompón. Esto sirve para pompones, narices, colas, siempre estas piezas circulares. Entonces lo coso y les muestro cómo queda. Bueno, lista la nariz, le corté como el exceso de tela que había en el extremo, lo anudo muy bien también, y ahora voy a trabajar el gorro. El gorro por ahora solamente voy a coser este borde, este contorno, ¿listo? Yo lo voy a hacer con puntada recta, continua, tipo máquina, pero si ustedes quieren hacerla con puntada festón también lo podrían hacer, pero yo les recomiendo, o bueno, yo lo voy a hacer así. Recuerden que solamente esta parte acá dejo abierto para dar luego vuelta a la pieza y entonces ahí sí trabajar la circunferencia, que ahora les muestro cómo lo voy a hacer. Ya se puede decir que esta es la última pieza ya que se cose para empezar a rellenar. Bueno, ya aquí pueden ver que lo cosí como les dije. Ahora lo que hago es que doy vuelta a la pieza porque necesito coser, perdón, la circunferencia, la parte central. Entonces esto lo voy a organizar muy bien. Listo, que quede. Y aquí voy a sujetar con alfileres y voy a coser todo el contorno con puntada
festón. Festón es la que hice en los guantes, las botas y los cuernitos. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a sujetar. Bueno, entonces ahora sí empiezo a coserlo por todo el contorno, introduzco para que me quede el nudo atrapado, por decir así, en la parte interna, y coso todo el contorno. Bueno, ya tengo todas las piezas, todas cosidas, las que son de color marrón, o sea, los guantes, las botas y las astas ya están al derecho. Solamente es rellenarlas un poquito. No las puedo sellar porque voy a poner el cordón del cuerpo, entonces ya irán viendo qué voy haciendo con ella. Y voy a dar vuelta a la pieza, a las piezas de la cabeza. Ya el gorro está listo, como lo cosí, entonces ya está listo. Voy a dar vueltas a la cabeza, las orejas y el cuerpo. La tela que utilicé en esta ocasión fue fleece, o también le llaman polar o bambino. Es más suave, pero si no tienen de esta y tienen fieltro también pueden usarla. Yo usé esta es porque es la que tengo, listo, y me gusta, también es bonita, como tiene como textura, entonces se ve muy bonita. Miren aquí cómo me quedaron los brazos y las piernas, y todo esto lo voy a rellenar. En el caso de la cabeza la relleno y sello así, de manera recta como está aquí. Puntada no se va a notar, entonces es una puntada que solamente evite que se salga el algodón. Las orejas también lo mismo. Doy vuelta a la pieza. Estas no las voy a rellenar, solamente las voy a surcir un poquito así en el extremo. El cuerpo lo voy a rellenar y el cuerpo sí lo voy a surcir. La parte superior la voy a surcir. Y la trompa la voy a cortar un poquito, como pueden ver. La separo para no cortar las dos piezas, solamente voy a cortar la que está en la parte de atrás, y voy a buscar unas tijeras que tengan mejor punta. Bueno, aquí ya rellené todas las piezas. Miren que por acá, si no estoy mal, ahí se puede ver las botas, los guantes, las astas, el cuerpo, también la trompa. Los rellené de una forma moderada, no que quede muy relleno, porque esta tela cede, entonces si ella cede se me va a engordar mucho más. Y si es en fieltro, pues el fieltro sí nos controla un poco lo del relleno. Pero si van a utilizar de este fleece o bambino, o también le llaman polar, sí va a estirar un poquito más. Entonces aquí esta es la cabeza. Voy a sellarla en la parte superior. Recuerden que les dije que la puntada era muy sencilla, que solamente es sellar, porque esto no se va a notar. Entonces ahorita voy a hacer eso. Y en el gorro, miren, el gorro lo rellené. Este sí se rellenó un poquito más firme. Y cuando tenga la cabeza lista, aquí es donde la pondría. Por ahora solamente voy a sellar, porque luego lo que voy a hacer es poner la trompa. ¿Listo? Entonces vamos a sellar. Y vayan calentando la silicona caliente, porque la voy a utilizar para fijar más la trompa.
Bueno, aquí ya lo cosí, miren que la puntada es sencilla, no me pulí para nada. Y la trompa en la parte de atrás la sellé como para que no se salga el algodón, pero igual pues esto no va a suceder después del trabajo que le vamos a hacer, pero me gusta. Esto lo que voy a hacer es pegarlo sobre la cara, sobre la parte baja, y luego le voy a pasar así puntada para que quede mucho más como si saliera de la trompa como tal, de la cabeza, perdón, como tal. Si quieren lo hacen así en ese color crema que yo estoy utilizando o en el mismo color camel de la tela. Si yo es por hacerle contraste, me gusta, me parece que se ve bonito, pero ya va por gusto de cada persona. Entonces aquí pongo la silicona, la dejo secar un poquito, se fije bien sobre la cabeza y ya luego la coso. Bueno, como les dije, entonces voy a empezar a coser por todo este contorno. Por cualquier lugar puedo empezar, y lo que hago, la puntada es invisible, se le dice así porque no se va a notar mucho, la verdad. Introduzco el hilo y la aguja y lo que hago es que coso arriba hacia un lado, bajo hacia un lado, arriba hacia un lado, abajo hacia un lado, siempre el lado. Si ustedes son zurdas o diestras, pues va a ir hacia ese lado contrario. Yo voy normalmente hacia la izquierda. Si eres zurda, irías hacia la derecha o como lo prefieras, la verdad. Yo siempre lo hago así. Mi abuela era zurda y ella me enseñó fue de esa forma, entonces yo lo hago yendo hacia la izquierda. Entonces aquí introduzco y empiezo a coser. Bueno, ya lo cosí, como pueden ver por todo el contorno, queda como si fueran una misma pieza. Y ahora lo que voy a hacer es introduzco 2 hebras de hilo por el ojo de la aguja, lo llevo hasta el extremo, lo anudo porque voy a hacer una franja en el centro, así como de la trompa la voy a partir, por decirlo así, a la mitad. Entonces aquí donde va a ir la nariz puedo ponerlo porque el nudo no se va a notar, no se va a ver para nada. Entonces esto lo voy a llevar hasta la parte baja, centrado, y solamente es llevar el hilo de nuevo acá a la parte superior. Bueno, aprovechando, entonces allí ya hago el nudo, miren que queda solamente es como dándole la apariencia de la trompa, y voy a pegar la nariz. Esto que ya la habíamos hecho, entonces pongo silicona en el moñón y lo pego. Bueno, ahora que ya tengo la cabeza lista, entonces la voy a unir al gorro. En el gorro yo puse el algodón, aquí en el centro puse un poquito, y lo que voy a hacer es acomodar la cabeza y la voy a sujetar por ahora con alfileres, y luego ya pueden coser o pegar con silicona. Lo dejo abierto para que ustedes decidan cuál de las dos les parece mejor, si cosiendo o pegando con silicona.
Bueno, aquí lo pegué con silicona para agilizar un poquito mi trabajo, para poderles compartir pronto. Entonces, bueno, pegué con silicona, lo unté un poquito, pero no se preocupen porque ahí va a ir peluche, aquí en la parte de atrás, y por ahora lo sostienen los alfileres. ¿Listo? Los hilos de silicona luego se los quitan. Tengo ya listas las orejas, que las surcí, y ya también las astas o los cuernos están rellenos, o sea que ya casi termino la cabeza. Ahora voy a trabajar, o por ahora voy a trabajar el cuerpo, listo, para irle dando también forma. El cuerpo lo tengo que sellar, aquí lo voy a zurcir, esta parte lo voy a zurcir para que me quede así como moño, listo. Y los brazos con los guantes, esto lo voy a introducir. Si ven que quedó largo, yo les pedí 17 centímetros, pero si ven que quedó largo, le pueden cortar un poquito, lo introducen. Lo vamos a coser, que ahorita les muestro, y lo mismo con los zapatos. Por ahora vamos a zurcir o sellar el cuerpo. Bueno, ya quedó cosido. Entonces ahora voy a trabajar lo que les dije. Los bracitos me quedaron un poco largos, entonces lo voy a cortar solamente un poquito, unos 3 centímetros no más. Este cordón es grueso, entonces hay que aplicar silicona, introducirlo y dejarlo secar un rato. ¿Listo? Se ubica bien hacia arribita los pulgares. Voy a ponerle un poquito de silicona. Y esto hago tanto con los brazos como con los zapatos. Bueno, así quedan, miren, los guantes y las botas. Ahora las decoramos también. Y ahora lo que sigue es unir la cabeza con el cuerpo. Inicialmente voy a aplicar silicona y luego hago la misma puntada que hice para unir la trompa de la cabeza, para que me quede un poquito más firme. ¿Listo? Entonces aplicamos silicona, pego y espero hasta que ya quede bien pegado, bien seco. ¿Listo? Entonces aquí lo hacemos. Bueno, así queda, la cosí como les indiqué, puntada sencilla. Igual allí va a ir una bufanda, entonces si no saben de pronto hacer muy bien esta puntada al inicio o mientras toman práctica, entonces lo cosen solamente para que quede más firme la pieza, y luego con la bufanda pues esto se tapa. Ahora lo que tengo aquí a mi lado, aquí en la mesa de trabajo, perdón, es el peluche. Corté el peluche, yo lo corto siempre con una tijera pequeña para no cortar todo y pellizcar, sino solamente la telita que está aquí encima. Corté 8 centímetros y el largo, en este momento yo corté el largo de la tela, pero en realidad tienen es que tomar los 8 centímetros por el contorno del gorro, que aquí se los voy a tomar así para que miren cuánto mide. Mide 24, ¿listo? Entonces
pónganle 25 para que no les quede a ras. 25 sería 8 por 25, ¿listo? 8 por 25, lo voy a cortar aquí de una vez, 8 por 25 y vamos a hacer una boa. Una boa es que yo tomo esta pieza y la enrollo un poquito y la pego con silicona caliente para que quede más grueso y se vea mucho más lindo alrededor de las piezas que voy a decorar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a aplicar la silicona. Esta silicona esta vez está botando muchísimo. Normalmente no es la pistola como tal, sino la calidad de la silicona la que hace que a veces bote muchísimo y nos quememos o se nos manchen los trabajos, ¿listo? Entonces a veces es bueno manejar las temperaturas, apagarla un rato, trabajar con ella así y luego volverla a conectar. Bueno, aquí estoy haciendo la boa, como les dije. Listo, ahora pongo un poquito de silicona más aquí. Ya tengo entonces la boa lista y ahora lo que voy a hacer es pegarla por todo el contorno. Listo, así, miren, la corté como les dije de 25 centímetros y ahí empata perfecto. Con silicona lo pego, si quieren lo cosen, pero la verdad es mejor con silicona. Bueno, así queda entonces. También tengo listas las de los brazos y las botas. Lo hice de 4 centímetros, el ancho fue de 4 centímetros y de 25 para ahora empezar a pegarlo. Pero aquí ahora lo que voy a trabajar es lo de las astas, que aquí las tengo, miren, para ponérselas las voy a pegar aquí con silicona. Las astas y también las orejas, que no vayan a trancar o que no vayan a impedir, por decir así, que el orificio calce en la clavija, ¿sí? Donde se va a abrir la puerta. Como es un cuelgapuerta, entonces que no vaya a interferir allí. Lo pego, también pego las orejas. Normalmente cuando yo pego el peluche queda espacio, entonces no se preocupen. Miren, aquí pongo un cuernito y al lado puedo poner la orejita. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer.
Bueno, ya por aquí les muestro cómo quedan las piernas, cómo quedan sus botas. Listo, ahora les hago una mejor presentación, por decirlo así, para que lo puedan observar y vean cómo está quedando. Ahora lo que voy a hacer es pegar los ojitos. Listo, aquí tengo las cascaritas. A veces me preguntan cuáles son las cascaritas. Esto se le dice cascaritas es porque es un plástico muy delgado que la verdad parece eso, una cascarita. Entonces están así ovaladas y también vienen redondas y se utilizan mucho como nariz, pero yo siempre las utilizo, o la mayoría de las veces siempre lo utilizo como ojitos. Miren, así quedan con estas. Ahora que está tan de moda los amigurumis, en los amigurumis vienen como con un tornillo, trae el mismo óvalo pero trae un tornillito. Ustedes le pueden quitar el tornillo y también les sirve como ojos, pero en esta ocasión voy a utilizar ojitos 3D de estos así. Tiene más o menos una medida de 1 centímetro. Los óvalos tienen una medida también de 1 centímetro, pero solamente hacia la parte más larga, y aproximadamente 6 milímetros hacia la parte ancha, por decirlo así. Miren cómo quedan. Listo, por eso me gustan. Ustedes igual, díganme allí en los comentarios cuál les gusta o cuáles le van a poner. Los voy a pegar con silicona porque me gusta que queden fijos. Ellos traen adhesivo, pero a mí me gusta aplicarles más la silicona. Entonces lo voy a pegar. Bueno, también puse unos botones decorativos, es opcional, y corté una pieza de 40 centímetros por 7, 40 la parte más larga y el ancho es 7, y con ella lo que voy a hacer es una bufanda para colocarle al reno en el contorno de su cuello. Listo, entonces miren, yo lo doblo, lo entubo como entubé por ejemplo el peluche. Lo voy a ubicar aquí en el centro, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente en el centro, y le voy a hacer un pequeño nudo en el cuello para que simule la bufanda. En los bordes, en los extremos, haré un flequillo. Aquí estoy apretando. Siempre van acomodando las piezas para que quede bonito. Listo, y así voy sujetando, y luego, como les digo, le haré el flequillo. Bueno, le puse un poquito de rubor y entonces así ya quedó. Al final ustedes saben que les dejo bien la foto para que lo vean exhibido. Miren cómo quedan los zapatos, las botas, también los guantes, que serían como los cascos para el reno, como quien dice. Miren cómo queda atado al cuerpo, los botones. Sí, miren la colgadera, por decirlo así. Y para las personas que se quedaron hasta el final y que escuchan todo lo que yo les digo y todos mis consejos y mis tips, voy a dejar los moldes, no solamente de este cuelgapuerta así grande, que ahora les digo de qué medida me quedó, sino que voy a dejar los moldes pequeños para que puedan hacerlo para sus árboles. ¿Listo? Si los tienen más pequeñitos, entonces eso, les voy a decir qué medida quedó de extremo a extremo. Perdón que les atraviese el brazo allí, pero es para tomarles la medida. Quedó de 52 centímetros. Listo, quedó de 52 centímetros. Si lo hacen más pequeño, pues también les va a quedar muy lindo, ya sea para decorar coronas, para decorar árboles o la entrada de la casa. Entonces queda espectacular. También déjenme por favor ahí en los comentarios si quieren que les haga otro personaje, ¿sí? Escríbanme pronto entonces para ponerme a trabajar en él y entonces compartirles otro personaje para que no les quede solamente el reno,
sino que poder compartirles otro más. ¿Listo? Recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, que es muy importante para el algoritmo y para que el canal crezca y le llegue los videos a muchas personas que de pronto lo necesitan. También suscríbete allí en el botón rojo si no te has suscrito, es totalmente gratis. Comparte y deja por favor tu comentario. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.